Durante sus experimentos e investigaciones, el maligno Dr. Makihiro comenzó a desarrollar sus temibles androides, con el objetivo de acabar con Goku. Sin embargo, a la par de sus creaciones robóticas, este comenzó a monitorear todas y cada una de las peleas del Saiyajin criado en la Tierra, analizando sus técnicas y estilos de combate, así como las de sus enemigos, reuniendo, a través de un pequeño robot insectoide, el material genético de los mejores peleadores de las artes marciales. Iría acumulando las células de los mejores guerreros terrícolas, así como también de los temibles asesinos espaciales, incluidos los Saiyajin, e inclusive el sobrenatural ADN del emperador Freezer y de su padre. Toda esta amalgama genética se iría perfeccionando y concentrando en un ser destinado a ser el guerrero perfecto, reuniendo los grandes aumentos del poder de los Saiyajin, el control increíble y disciplinas marciales de los terrícolas, las cualidades regenerativas de los guerreros Namekusei y la capacidad de supervivencia de los demonios de frío, tanto en su increíble resistencia como la capacidad de sobrevivir en el espacio exterior. Además, de Freezer y Colt heredaría sus increíbles ambiciones malignas de conquista, de Goku y Vegeta su amor innato por los combates y de los demás seres sus capacidades como artista marcial. Durante años, este monstruo estaría formándose poco a poco dentro de la incubadora especial, dentro de lo más profundo del laboratorio secreto del Dr. Maki, siendo instruido por la computadora avanzada del científico, de la que aprendería ciertas cosas sobre las técnicas y habilidades que poseía. Durante este proceso, Cell ignoraría los acontecimientos que ocurrían en el mundo exterior, como la muerte de Goku ante la enfermedad de su corazón, la aniquilación de la mayoría de los guerreros Z a manos de los temibles androides, y las matanzas que estos provocaban alrededor del planeta. Pasarían más de 20 años hasta que, finalmente, este ser finalizaría su desarrollo. Este escaparía del laboratorio en una forma insectoide, y más adelante sufriría una metamorfosis final con la cual mudaría de cuerpo, y finalmente se pondría en marcha para perfeccionar así su cuerpo. Cell aparecería por primera vez en el manga 360 y en el episodio 141 del anime. Tras su metamorfosis, Cell iría absorbiendo una a una a las pocas personas que sobrevivían en aquel apocalíptico futuro, elevando su nivel de poder hasta superar al de los androides. He de imaginar que su poder en este periodo superaba los 550 o quizás 600 millones. He de aclarar que este Cell proviene de una tercera línea de tiempo, alterna a la línea principal que conocemos y alterna a la de Trunks, ubicándose en el año 788, 3 años más adelante de la línea en la que proviene Trunks. En esta tercera línea, o línea de Cell, este buscaría a los androides durante un tiempo, pero he de suponer que Cell escucharía rumores de los mismos humanos, acerca de que los androides habían desaparecido hace un tiempo, o bien habían sido derrotados. Y así fue, puesto que en esta línea, Trunks se había encargado de eliminarlos gracias a un dispositivo de control remoto desarrollado por Bulma, ya que Trunks volvió con unos planos de una línea presente alterna, es decir, una cuarta línea o realidad de tiempo, de las cuales hablaré en sus respectivos videos explicándolos. Sería gracias a este control remoto que Trunks salvó su futuro, sin la necesidad de volverse tan poderoso como en la línea original, siendo así fácil para Cell eliminarlo fácilmente y robar su útil máquina del tiempo, con la cual logró regresar en el tiempo, volviéndose un huevo y modificando la línea de tiempo mucho más antes que el mismísimo Trunks. Este llegaría un año antes de la llegada de Freezer y su padre, y pasaría más de 4 años hasta que este lograría metamorfosearse nuevamente, siendo su piel mudada y restos de su huevecillo encontrados por Trunks, Bulma y Gohan pocas horas después. Todo esto sucediendo en el año 767. Una vez recuperada su forma inicial, Cell se dirigiría al lugar más cercano, el cual sería Ginger Town,
donde este se alimentaría cruelmente de más de 15.000 personas que habitaban en ese lugar. Sería aquí donde llegaría Piccolo, el cual había incrementado sus poderes de manera desconocida. Entonces, tras sentir su diabólica presencia, Piccolo lo incitaría a que apareciera, y sería entonces que el monstruo Cell haría su primera aparición en esta época. Allí, esta cruel criatura mostraría su método con el cual se alimentaba de sus víctimas, absorbiendo su material biológico, así como su energía en su totalidad. Tras esto, se le revelaría que era su hermano, queriendo decir en realidad que este compartía los mismos genes que él, y también con la de los demás guerreros, y allí comenzaría su increíble batalla en contra del Super Namekusei. Durante la batalla, Piccolo y Cell harían gala de un increíble pero corto combate, puesto que, en estos momentos, Kami Piccolo se estaba conteniendo, y Cell, debido a su regresión a su etapa larvaria, había perdido todos los poderes que había logrado acumular en el futuro. En estos momentos, su poder sería equivalente al de Goku, en su mejor momento Namek. Y si vieron mis videos anteriores y necesarios para entender el poder de Cell, este lograba acceder a parte de los poderes de Super Saiyajin de sus células de Goku y Vegeta, aumentando sus poderes en gran cantidad. Sin embargo, esto no sería suficiente para hacer frente a parte de los poderes del Super Namekusei. Cell sorprendería al guerrero con el uso de una técnica bastante curiosa. Con esto, crearía una explosión la cual levantaría escombros, humo y polvo, y tras esconder su presencia, se le emboscaría a Piccolo por la espalda y rápidamente lograría absorber parte de su poder. Mientras que en el anime, esta escena se extendería, en el manga Cell absorbió enteramente su brazo en unos instantes, logrando aprovechar la confusión con el fin de ganar ventaja y, aunque Piccolo logró liberarse de esto, los poderes de Cell fueron incrementados. Antes de proseguir, estos poderes base los afirmo debido a que el Kamehameha, realizado previamente por el androide, según Piccolo, pertenecía al poder de un Goku cuando era débil. Cell se confiaría bastante, después de que Piccolo admitiera su derrota, y comenzaría a revelarle, antes de eliminarlo y al absorberlo, que él provenía de un futuro alterno, y aún más distante del cual provenía Trunks. Y le revelaría el asunto del robot insecto y de su propia existencia como feto en el piso inferior del laboratorio, provocando, sin saberlo, su propia muerte en esta línea temporal horas más tarde. Tras hablar de más, Piccolo le revelaría la capacidad que ambos poseían, la regeneración, haciéndonos saber que Cell poseía habilidades de las que ni él mismo ni la computadora tenían constancia. Piccolo revelaría su verdadero poder y, tras la llegada de Trunks y Krillin, Cell aprovecharía para escapar de una muerte segura con el uso del Kaioken, y escaparía ocultando su presencia, preguntándose del por qué Trunks seguía con vida si este lo había eliminado, dando así una prueba de que Cell proviene de un futuro alterno que deriva del de Trunks. La criatura pasaría los siguientes días absorbiendo más y más personas, ocultando su ki y escapando cuando Piccolo, Tenchin Han y los demás se acercaban, logrando en pocos días ir aumentando más y más sus poderes, asimilando la energía vital de los pobres seres humanos. Cell absorbería humanos de más, sobrepasando el límite de sus poderes, y, cierto día, detectaría la presencia de Piccolo a lo lejos, peleando al máximo poder, y, al no poder detectar la presencia de su enemigo, este sabría que su oportunidad había llegado. Era obvio que el Namek se estaba enfrentando a los androides, y este volaría a toda velocidad a las islas donde se estaba efectuando el combate. Frente a sus víctimas, Cell haría gala de sus poderes sobrenaturales, adquiridos con el cruel sacrificio de innumerables víctimas. Piccolo calculaba que el número superaba las cientos de miles de personas, digamos, superando las 500 o 600.000 víctimas. Con esto, Cell
liberaría al fin al máximo sus poderes de Super Saiyajin, aumentando sus poderes a lo que considero eran poco más de 800 millones de unidades de poder. Sus inconmensurables poderes abrumarían al Super Namekusei, y tras que este se animara a atacarlo con todo su poder, se daría cuenta de que dicho intento sería en vano. Cell fácilmente lo dejaría fuera de combate, destrozándole el cuello de un descomunal puñetazo, y lo remataría con una ráfaga de ki. Tras esto, comenzaría su combate en contra del joven 17, el cual, confiado de ser el más poderoso de los androides, sería humillado completamente por el enorme monstruo. Cell estaría a punto de absorberlo. Sin embargo, el imponente androide número 16 llegaría para interferir en sus planes. Comenzaría entonces su batalla con el poderoso y enorme sujeto, el cual afirmaba, tras los cálculos de su computadora interna, que ambos poseían los mismos poderes. Es entonces que Cell intentaría absorberlo, con nulos resultados, puesto que este era un androide en su totalidad. Sería mutilado por el enorme sujeto, con el fin de que este no volviera a utilizar su cola para absorber a sus compañeros. Sin embargo, Cell utilizaría la habilidad que recién había conocido que poseía, la regeneración de Piccolo. Ambos reanudarían su combate, en el que 16 decidiría pelear al máximo, con el fin de eliminarlo. Lo atacaría con su poderoso Hell Flash. Sin embargo, este poderoso ataque no había conseguido derrotarlo, seguramente gracias a la combinación de sus resistentes células de Freezer y su útil factor curativo. Aprovecharía la confusión para ocultar su presencia de número 16 y aparecería tras de 17 para poder así absorberlo finalmente. Dando comienzo entonces su poderosa transformación primaria, en la cual la estructura del bioandroide iría cambiando y sus enormes poderes se dispararían enormemente. Finalmente, Cell se había transformado y las esperanzas se habían perdido casi por completo. Cell, semiperfecto, hizo su primera aparición en el manga número 373, en el capítulo 152 del anime. Tras absorber los poderes del androide número 17, la fuerza de este se pasó, digamos, íntegra a Cell, y se le sumó a su fuerza total, pasando a superar los 1000 millones de unidades, una cantidad estratosférica, nunca antes vista hasta ahora en la historia original. Con esto, los poderes de Cell serían tantos que este estaba confiado de ser el más poderoso ser de todo el universo y asegurando que nadie podría hacerle frente. Y lo más aterrador era que este ni siquiera había alcanzado todavía la perfección. Sus poderes se pondrían de manifiesto en el momento que el androide 16 intentara atacarlo y distraerlo, con el fin de ganar tiempo suficiente para que el androide número 18 escapara. Sin embargo, se lograría incapacitarlo de un solo movimiento, mostrando el aterrador poder que ahora poseía este temible monstruo dimensional. Cell entonces intentaría absorber a 18, quien lo amenazaría con estallar en 1000 pedazos, gracias a la bomba que ésta poseía en el interior de su cuerpo. Cell entonces utilizaría un perturbador método de disuasión, utilizando la voz de número 17 con el fin de convencerla para fusionarse con él. Se siente bien. Es maravilloso. Tú también tienes que dejarte absorber. Sin embargo, esta no caería en la trampa. Cell entonces, furioso, se encargaría de volverse un ser perfecto a como dé lugar, y se propondría atacar al androide mucho más rápido de lo que ella pudiera siquiera reunir la energía necesaria para activar la bomba y estallar. Sin embargo, justo en esos momentos, sentiría un ki elevándose rápidamente por encima de ellos. Se trataba de Ten Shin Han, el cual, sin darle tiempo siquiera de reaccionar, lo atacaría con su nueva y devastadora super técnica especial. Confiados de que no existiera absolutamente nadie
que pudiera enfrentarse a él, Cell recibiría un tremendo golpe para su orgullo, puesto que el increíble Shin Kikoku había resultado ser un golpe devastador. Era imposible que una basura como Tenchin Han pudiese atacarlo de esa manera. Esta técnica la analizaremos en este video, el cual te dejo como siempre aquí para que puedas pasar a verlo, y también en la descripción. El asunto sería que esta técnica, al igual que otras como el Gi-En-San, pese a no ser usadas por usuarios con gran poder, estas manipulaban la energía Ki de cierta naturaleza y forma, haciéndolas totalmente devastadoras. Con esto y pese a no hacer un daño real como tal, Tenchin Han conseguiría empujarlo y atraparlo en la riesgosa técnica, dándole tiempo a los androides de escapar lejos de allí y esconderse, y continuaría atacándolo sin piedad a costa de su propia vida. Sin embargo, el poderoso guerrero terrícola no conseguiría durar mucho tiempo y gastaría no solo su ki, sino también su espíritu y energía vital como coste de la técnica, cayendo inconsciente de inmediato, moribundo. Aquí cabe resaltar que Cell fue empujado por la técnica y recibió, digamos, un daño superficial, puesto que se le vio con ligeras quemaduras tras recibir la técnica, asumiendo claro que esto debido a su estratosférica diferencia de poderes respecto a Tenchin Han. Sin embargo, esta técnica quizá hubiese tenido un efecto considerable contra los androides, pero tampoco hubiese servido de mucho, y fatales resultados en contra de un enemigo más débil. Sea como sea, Cell, enfurecido con ese insecto, se encargaría de darle el golpe final. Sin embargo, alguien a quien no esperaba aparecería frente a él. ¿Quién es ese? Era nada más y nada menos que el famoso Goku, el cual le diría a Cell que necesitaba al menos un día para poder ganarle, lo cual se le hizo completamente absurdo al androide, quien se lanzaría contra él. Sin embargo, este desaparecería en un instante, dejándolo bastante confundido. Tras esto, Cell comenzaría su búsqueda del androide desaparecida, destruyendo varias islas y asesinando incontables personas en el proceso. Como cosa del destino, cuando la isla en la que ésta se encontraba oculta iba a ser vaporizada, aparecería un sujeto el cual salvaría por ahora la situación. El orgulloso Vegeta aparecería frente a él bastante confiado. Incluso Cell se asombraría de que un sujeto tan débil como él fuese capaz de plantarle cara. Sin embargo, Vegeta contaba con un as bajo la manga, puesto que el príncipe de los Saiyajin se encargaría no solo de aumentar su nivel de poder mediante el entrenamiento, sino que este había conseguido forzar el Super Saiyajin hasta ascender, de alguna manera, su poder más allá del nivel ordinario. Y antes de comenzar su combate, este comenzaría a incrementar sus poderes, logrando estirar el Super Saiyajin más allá de sus capacidades normales, siempre y cuando fuesen estables. Su musculatura crecería enormemente como efecto secundario de la acumulación de tanto poder. También, su cuerpo estaría sometido a una gran tensión. Muestra de ello, sus venas se le marcaban, además de un ligero incremento en el cabello, el cual ahora estaba más erizado en punta. El resultado había sido el Super Saiyajin ascendido, Dai Nidanka, o Super Saiyajin de segundo grado, al cual Vegeta autonombra como Super Vegeta. El combate entonces estallaría. Cell intentaría defenderse, sin éxito. El poder abrumador de aquel Saiyajin era ilógico, era más grande de lo que un Saiyajin común y corriente podría alcanzar, así que este era el resultado de llevar al Super Saiyajin más allá de sus propios límites. Cell recibiría una potente y humillante paliza a manos del confiado príncipe Saiyajin. Vegeta se burlaría y lo incitaría a utilizar todo su poder. Entonces, Cell incrementaría su ki y elevaría sus poderes hasta el máximo. En estos momentos, tengo a Cell con un poco más de 1300 millones de unidades, siendo, sin lugar a dudas, un poder increíble, pero, lamentablemente, muy por debajo del nivel que poseía Super Vegeta en aquellos momentos. Cell sería apaleado duramente. La tunda que le había propinado el Super Saiyajin ascendido no la olvidaría jamás. Es entonces que, antes de ser asesinado,
Cell maldeciría su suerte y argumentaría que, de haber conseguido absorber a 18, este no podría derrotarla en su forma perfecta, lo cual despertó el interés del confiado Vegeta, quien, decepcionado de aquel aburrido y absurdo combate, no se la pensaría dos veces en considerar el hecho de dejar que este monstruo se fusionase con ella, confiado de que, aún con su cuerpo perfeccionado, sus poderes no serían suficientes. Es entonces que le permitiría ir a absorber al androide. Sin embargo, Trunks interferiría, pero tras encontrar a 18, Cell se lanzaría contra ella, y Vegeta impediría que Trunks se interpusiera en sus planes, comenzando un breve enfrentamiento entre estos dos, en el que Vegeta recibiría una poderosa ráfaga de energía de su hijo. Lamentablemente, Cell aprovecharía la confusión nuevamente para utilizar el Taioken y cegar a todos los presentes, logrando así, finalmente, absorber al androide 18. Después de haber pasado por un montón de dificultades, finalmente había conseguido absorber a los dos androides que necesitaba, y así alcanzaría la perfección de una vez por todas. La Tierra nunca había estado en un peligro similar. Su cuerpo estaba envuelto en una poderosa barrera altamente densa, mientras que, dentro, sufría su metamorfosis final. Su cola se había retraído, puesto que ya no la necesitaba, y su anatomía había evolucionado. Había dejado de ser tosco y pesado, ahora se había vuelto más aerodinámico, ágil, un organismo superior y equilibrado para las batallas. Sin lugar a dudas, el ser perfecto había nacido. Cell, en su forma perfecta, haría su debut en el capítulo 382 del manga, y a su vez en el episodio 160 del anime. Tras absorber al número 18, Cell se fascinaría del increíble poder que había obtenido ahora. Recibiría varios ataques de Krillin sin sentir siquiera cosquillas. Vegeta, impaciente, finalmente quería darse el lujo de aplastarlo como se lo merecía, y Cell aceptaría comenzar la batalla cuanto antes, argumentando que eso solo sería un simple calentamiento para él. La batalla comenzaría de inmediato. Vegeta lo atacaría rápido y ferozmente, como era su estilo característico. Cell, por su parte, se limitaría a huir y esquivar todos y cada uno de sus ataques. Esto iría irritando cada vez más y más a Vegeta. Cell solo se estaba divirtiendo. Comenzaría a subir más y más el ritmo, y para Vegeta sería imposible seguirle el paso. Cell comenzaría a tener una enorme superioridad ante su increíble adversario, y comenzaría a hacerle cada vez más y más daño. Vegeta comenzaba a asustarse de su increíble poder. Era imposible que se haya vuelto tan fuerte, y la verdad es que, en esta ocasión, no solo los poderes del androide número 18 se le habían sumado a su poder máximo como sucedió con 17, sino que, ahora, por el hecho de tener a ambos androides y ser ya un ser perfecto, su poder había ido más allá de solo duplicarse. Más que todo eso, Vegeta terminaría contra las cuerdas, y en un arranque de furia lo retaría a que recibiese su mejor y más nueva técnica hasta el momento, el resplandor final. Cell permanecería inmóvil y recibiría de lleno la técnica, la cual resultó ser más poder del que en realidad esperó, siendo impactado y destrozado por esta. Cell parecía aterrado mientras Vegeta reía, pero una técnica como esta no había resultado ser lo suficiente como para acabar enteramente con él. Su regeneración, sin lugar a dudas, era su habilidad más útil y, a menos que este fuese destrozado hasta su última célula, sería imposible de derrotar. Era virtualmente invencible. Sus poderes en este punto superaban los 2500 y lo derrotaría en unos instantes hasta dejarlo sin conciencia. Se dispondría a ejecutar esa basura. Sin embargo, Trunks aparecería en escena y se entrometería en su intento de darle el golpe de gracia al príncipe de pacotilla. Trunks había resultado poseer un poder más grande y se lanzaría el ataque con toda su inconmensurable y titánica fuerza. Para Cell, todo esto sería una fuente de diversión bastante interesante. Sin importar lo que utilizara el joven del futuro, no le funcionaba.
Cell esquivaba a todos y cada uno de sus ataques. Para él, era como si viese una simple tortuga aproximarse a él. Podía darse el lujo de esquivarlo sin tener que contraatacar. Después de todo, para él, no fue difícil darse cuenta de lo que había hecho aquel chico inexperto. Sus energías se agotaban rápidamente. Había aumentado su fuerza, pero sus demás cualidades seguían siendo las mismas, además de que su velocidad ahora se había visto comprometida, y esto no servía para absolutamente nada. Cell no tendría ni un problema para vencerlo, pero antes decidió mostrarle su error, y es que lo que había hecho Trunks era muy sencillo de realizar para él también, puesto que contaba con el poder de los Saiyajin en su interior, y Cell acumularía su ki legendario desencadenando el poder ascendido del Sand Dankai, incrementando su musculatura y multiplicando también su poder de ataque por 10, y se mofaría ante Trunks de que hacer aquello no era más que una muestra de su inexperiencia y estupidez. Cometí un grave error. Tras esto, Trunks decidiría dejar de combatir, puesto que no había nada que pudiera hacer para ganar aquello. Cell decidiría entonces aceptar reclamar su vida, pero pensaría en algo mucho más interesante en todo aquello. Cell elegiría una zona donde construir su increíble plataforma. Con ayuda de sus poderes telequinéticos, le dio forma a una dura roca muy resistente. Y tras esto, se dirigiría a la cadena de televisión más importante del mundo, y allí daría su terrible aviso. Esta transmisión sería vista por todas las personas del planeta, en un acto muy similar al que había realizado el temible rey Piccolo Daimaku hace bastantes años. A partir de allí, Cell esperaría a que los 10 días pasaran y poder así enfrentarse a Goku. El día había llegado finalmente. Cell presenciaría la llegada de todos a su torneo, pero antes de empezar su increíble batalla contra el poderoso de Goku, se vería la estúpida necesidad de encargarse de una basura molesta que se entrometió en todo esto. Tras encargarse de esa sabandija, Cell daría comienzo a su increíble batalla contra el Saiyajin criado en la Tierra. Irían empezando poco a poco, analizándose mutuamente, incrementando poco a poco su ki. Cell iría presionando a Goku cada vez más, manteniendo su ki un poco más elevado que él, hasta que finalizaría el primer encuentro y su calentamiento concluyera. Tras comenzar a elevar su ki, ambos se batirían en un duelo increíble a alta velocidad. Sus golpes eran casi imperceptibles. Los golpes y patadas que se daban estallaban en el aire. Sin lugar a dudas, este combate daba muestra que estos dos estaban a otro nivel. Comenzaron su épico duelo supersónico en el que ambos esquivaban todos y cada uno de sus increíbles golpes, y eso emocionaba a Cell. Nunca había tenido la oportunidad de enfrentar a alguien tan hábil y poderoso. Sin lugar a dudas, Goku le hacía justicia a su reputación. Sin embargo, comenzaba a sentir la plataforma molesta, así que decidiría eliminarla de la ecuación, a fin de disfrutar su combate al máximo. Goku elevaría su poder también al máximo. Esta vez lo estaba dando todo en aquel combate, y Cell haría lo propio. Elevaría su poder hasta igualar al de Goku, pero teniendo una ligera ventaja por sobre él, utilizando más poder cuando la situación lo requiriera. El combate seguiría, y se daría cuenta de que Goku comenzaba a cansarse más rápido que él. Es entonces que el Super Saiyajin cargaría nuevamente su poder al máximo, y su ki se elevaría como nunca. Imposible. ¿Qué es lo que estaba tramando esta vez? Si se atrevía a lanzar ese Super Kamehameha a máximo poder a su dirección, se llevaría toda la Tierra consigo. Cell se prepararía aún así para esquivarlo. Sin embargo...
Cell había sufrido un daño como nunca. Había sobrevivido por sus increíbles poderes latentes y se regeneraría sin mucho esfuerzo. Notaba la fatiga, sí, pero aún más en la de su rival. Trataría de presionarlo, pero Goku comenzó a atacarlo violentamente con una ráfaga inagotable de esferas de energía destructivas. Ese no era su estilo habitual, pero aún así conseguían hacerle bastante daño. Eran tan rápidas que no lograba esquivarlas. Cell entonces utilizaría su increíble barrera androide, un método sacado del mismo 17. El campo de fuerza se extendería por todo el lugar, protegiéndolo, aunque claro, esta clase de ki altamente condensado gastaba bastante de su energía. Cell estaba emocionado de aquella pelea. Era mejor de lo que había esperado, sin lugar a dudas. Me doy por vencido. ¡Eres un cobarde! No podía ser. El gran y poderoso Goku puede ser. rindiéndose. Esto tenía que tratarse de una broma. Sin embargo, era la realidad. Goku le pasaría el relevo a Gohan y le pasaría una semilla del ermitaño para que fuese una pelea justa. Pero qué imbécil. Cell incrementaría entonces sus poderes nuevamente y frustrado se encargaría de darle gusto a Goku. Una vez asesinado su inútil hijo, podrían continuar su combate. Aún así, los poderes de Gohan eran bastante buenos, a decir verdad. Estaban en la misma categoría que los de su padre. Pero, lamentablemente, Gohan no era Goku, y aquel combate se tornaría aburrido, por lo que, tras escucharlo, a Cell se le hizo interesante sobre los poderes ocultos de Gohan y el cómo este podría incrementarlos si se enfadaba, por lo que priorizaría este. Lamentablemente, Gohan se negaba a pelear, y antes de darle siquiera tiempo de reaccionar, el androide número 16 lo atraparía por la espalda. Ese maldito androide, sin lugar a dudas, lo había logrado gracias a no contar con un ki detectable. Cell se asustaría, puesto que, aunque era muy poderoso, si aquel sujeto estallaba con aquella bomba avanzada de energía ilimitada, no podría estar en realidad seguro de qué sucedería. Para su suerte, aquel dispositivo se le había sido retirado, y Cell conseguiría zafarse de su agarre y hacerlo pedazos. Tras esto, Cell daría luz a unos seres tan poderosos como él, los Cell Junior. Cada uno contaba con un ki gigantesco, y Cell les ordenaría torturar a todos los amigos de Goku. Esto poco a poco iría provocando la ira en Gohan, y tras ordenarles que los asesinaran, la cabeza metálica del androide 16 caería cerca de ellos. El androide comenzaría a hablar estupideces y Cell decidió aplastarlo como una lata de una vez por todas, provocando esto un fatídico resultado. Increíble, el poder de Gohan estallaba violento. El mismo Cell tuvo que cubrirse. Simplemente la energía que irradiaba del hijo de Goku no pertenecía a este mundo. ¿Sería acaso superior a él? No, imposible. Cell sabía que él era el ser perfecto y más poderoso de todo el universo. De pronto, Gohan le arrebataría las semillas del ermitaño que había robado de los guerreros Z y, en un abrir y cerrar de ojos, se había encargado de eliminar a todos y cada uno de sus pequeños hijos. Y ahora le tocaba a él enfrentarlo. Cell se lanzó rápidamente contra él, pero ninguno de sus golpes daba en el blanco. Sin importar las técnicas que utilizaba, este pequeño super guerrero simplemente no se inmutaba. Cell entonces elevaría su poder al máximo, alcanzando su tope: 5.000 millones de unidades de poder. Y se lanzaría contra él, siendo impactado no por uno, sino dos de sus poderosos golpes. El daño que había recibido, solo con eso, había sido grave. Cell perdía el equilibrio. El dolor que sentía era indescriptible. Todo le daba vueltas. No podía ser. No podía ser este su fin. No. Cell se lanzaría una vez más para patearlo, pero
Gohan se cubriría y contraatacaría. Cuando pudo reincorporarse, Gohan caminaba lenta y decididamente hacia él. Y en este momento, Cell sintió el verdadero terror. Aterrado escapó hacia lo más alto del cielo. Sí, lo había superado Kamehameha con su máximo poder. Quizá sus poderes se elevaron a más de los 6000, solo en el uso de esta técnica, pero de todas maneras fue inútil. Este contraatacaría con un match Kamehameha a super velocidad y se tragaría de lleno el impacto. Cell sobreviviría únicamente porque Gohan así lo quiso, y su enemigo tenía la oportunidad de rematarlo, y lo habría hecho si hubiese querido, pero este quería torturarlo y hacerlo sufrir hasta que él aguantara. Humillado y con la ira cegándolo, Cell comenzaría a acumular todo su poder en su cuerpo y haría uso del poder que Trunks había utilizado, y ahora con un cuerpo súper gigantesco se lanzaría a atacarlo, ahora con menos probabilidad de golpearlo, puesto que si su velocidad normal no era suficiente, esta velocidad mermada solo le garantizaría su derrota. Entonces, Gohan lo atacaría nuevamente. Algo extraño ocurría. Quizá, por haber aumentado de tamaño y poder, su cuerpo estaba ahora al límite. La fuerza que extraía de uno de sus componentes principales, es decir, los androides, se había dañado quizá. La conexión se había roto. Cell, sin controlarlo, comenzaría a expulsar al androide. Quizá esto de visión. La única alternativa que tenía era desintegrar el planeta entero para asesinarlos a todos, pero sin que este pudiera ser detenido. Es entonces que comenzaría a acumular excesivas cantidades de energía en su cuerpo, comenzando a inflarse como un globo, con el fin de sacrificarse y estallar, para poder así llevarse a todos sus enemigos consigo. Comenzaría a decirles a todos que solo faltaban unos segundos para la explosión, y pese a saber que moriría, se sentía satisfecho de saber que se los llevaría a la tumba junto con él. No podía existir alguien que superara sus poderes. Gohan intentaría golpearlo, pero se le advertiría que no lo hiciera, puesto que si lo atacaba, esto no haría más que acelerar la inminente explosión. Ni siquiera él mismo podía detenerse ya. A decir verdad, esta técnica es propia del mismo Cell, quizá un concepto básico de la explosión de Chaos o de Vegeta. Sea como sea, a unos instantes de asesinarlos a todos, Goku aparecería frente a él y Gohan, y Cell no sabía qué es lo que planeaba. Tras despedirse de su hijo, Goku se teletransportaría junto con él un segundo antes, y nada más, al llegar a aquel extraño lugar, Cell estallaría por completo. Todo estaba en negro, pero Cell comenzaba a sentir algo extraño. Por alguna extraña razón, su conciencia poco a poco iba recuperándose. Él desconocía cómo, pero su propio núcleo central, es decir, las células de su cerebro necesarias para comenzar la regeneración, habían sobrevivido, comenzando a multiplicarse rápidamente. De alguna manera, había corrido con una suerte abrumadora, y para cuando fue consciente de sí mismo, su cuerpo comenzaba a tomar forma nuevamente. Por alguna extraña razón, Cell se había regenerado, pero en su forma perfecta. Ni siquiera él sabía la respuesta del por qué había pasado así. Sin embargo, no solo era perfecto nuevamente, sino capacidad de transformarse ahora en la fase 2. Para explicar sus poderes, he de decir que al haberse debilitado, el Zenkai de Cell, entonces Cell aparecería frente a todos, desplegando sus increíbles poderes super legendarios, haciendo elevar el polvo por doquier, tontud, impactando en el pobre Trunks, asesinándolo en el acto. Cell les explicaría a todos cómo fue que regresó a la vida, sorprendido, pero a la vez afortunado de todo aquello. Esta vez no se confiaría, los destruiría a todos sin lugar a dudas. Ahora pertenecía a la misma jerarquía que Gohan, y con sus superpoderes, vaporizarlos a todos no sería un problema. Pero antes de que cualquier cosa ocurriera, Vegeta entraría en cólera
y el poderoso príncipe Saiyajin se lanzaría contra él estúpidamente para vengar a su hijo, y terminaría sacrificando su brazo en el proceso. Tenía todas las de ganar en estos momentos, pero decidiría no confiarse más, a fin de que no volviera a pasarle lo de la última vez. Decidiría entonces acabar con todo poéticamente, con un Kamehameha al máximo poder. Con la energía suficiente como para vaporizar el sistema solar entero de un solo golpe, Cell comenzaría a cargar toda la energía necesaria para el golpe final. Y comenzó a oír a Gohan hablando solo, y se burlaría al respecto. Finalmente, la energía estaba reunida. Cell dispararía su Kamehameha solar y descubriría que Gohan había decidido resistirse. Perfecto, haría las cosas más interesantes hasta el final. El choque de poderes hacía temblar todo. El destino de la Tierra se decidiría en aquello. Cell comenzaba a presionarlo cada vez más y más. Para estar altamente lastimado, el pequeño lo estaba haciendo muy bien. Resistía todo lo que podía, pero sus energías comenzaban a agotarse. Pronto sería su fin. Cell elevaría sus poderes al máximo y su técnica estaba a punto de vencer a la de Gohan. Cell ahora se preparaba para lanzarlo todo cuando de pronto el bioandroide recibió un poderoso ataque de Vegeta y perdería su concentración por unos instantes. Instantes que le costarían caro junto con su exceso de confianza, puesto que en aquellos momentos el poder de Gohan se incrementaría como nunca antes y el poderoso Super Kamehameha de Cell se rompería por completo, siendo vencido. Aquella estela de poder ahora lo envolvía por completo, y el enorme poder de su joven adversario comenzaba a desintegrarlo poco a poco. Esto no podía estar pasando. Él, quien era el más poderoso de todo el universo, el ser perfecto, había sido finalmente derrotado hasta su última célula. Chicos, como siempre aquí va la aclaración. En el video va a haber spoilers sobre la trama y todo eso. Y ya basta de decir, uy, pero si con la miniatura ya nos spoileaste todo. Pues sí, crack, voy a hablar de Cell Max. ¿A quién quieres que ponga la miniatura? ¿A Naruto? Ya para este punto la mayoría ha visto todos los spoilers, o al menos la mayoría, y al menos saben de este personaje, y todo lo que trataré de hacer en este video va a ser únicamente contarte un poco sobre su historia y el nivel de poder que debería poseer en la película. Pero bueno, les recuerdo chicos que esta serie de videos de la película junto con lo del manga pertenecen a una sección conocida como niveles de poder beta, es decir, al ser muy nuevos están sometidos a cambios. Por ende, al revelarse ya sea más información, datos actualizados del manga o cuando llegue al anime, más que posiblemente estos niveles se corrijan un poco. Pero bueno, ya todo a su debido tiempo. Ante todo pronóstico y constantes negativas de su servidor, finalmente lo descubrimos. Cell resultó ser el villano final, pese a que yo realmente esperaba que fuese algún otro villano. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. A muchos de ustedes de seguro les gustó que regresara este villano, aunque bueno, pensándolo bien, no regresó, ya que se trata de otra creación maligna, un Cell diferente, o al menos eso es lo que deja entrever la película. Pero bueno chicos, sin más dilación, ya comencemos con los niveles. Quise pasar inmediatamente con la realización de este video, ya que todo el mundo me lo estuvo pidiendo. Pedí una meta de likes esta mañana, o bueno, la mañana de ayer en el video de Picoro Orange, en la cual pedí 5000 likes. Y oh sorpresa, rompieron la meta en menos de 4 horas chicos. Vaya, cuando se lo proponen ustedes son insuperables. Tal cual Genkidama, ustedes me han brindado toda su energía para poder sobresalir en YouTube con las últimas noticias y niveles de poder de la película de Dragon Ball Super Hero. Nombre muy largo y se repite 2 veces el Super, yo sé. Pero bueno, me gusta decirlo, Dragon Ball Super Hero. Les recuerdo que aún faltan un par de videos de analizar, por lo que los videos de Gama 1, Gama 2 van a estar juntos, Vegeta, Broly, Freezer, Goku. Pese a no aparecer mucho en esta película, pues también se los voy a traer ya que ustedes me lo están pidiendo en los comentarios. Pero bueno, como 5000 likes se les hace muy poco, esta vez pediré 6250 likes para el siguiente video. Y ya lo saben, el Zenkai nocturno que lleva 3 días sin dormir, se los traerá de inmediato. El tema a analizar ahora es Cell Max, el poderoso bioandroide que hace su regreso no tan triunfal.
en esta increíble pero curiosa película. Y es que para contar un poco de su historia, que la verdad es muy corta, es menester contarles que este Cell no es como el anterior. Si bien se están utilizando las mismas bases que el Cell clásico que todos conocimos alguna vez, este no es un bioandroide como tal. O sea, sí lo es, pero no lo es. ¿Cómo está esto? Se estarán preguntando. Ay, pues bien. Parte decir que la Patrulla Roja, es decir, el Dr. Hido y Magenta, estuvieron trabajando en la realización de esta nueva creación conocida como Cell Max, el Proyecto Máximo, tratando de mejorar la creación de antaño del Dr. Maquijero, por lo que la Patrulla Roja reunió las células nuevamente de los guerreros, o quizá ya tenían un poco de ADN guardado, el cual se utilizó con el primer Cell. Creo que esta segunda opción sería ya la más coherente de todas. Pues bueno, cabe resaltar que este nuevo ser ya conocido por todos es gigantesco, es un enorme titán de acero en su totalidad, es un robot, un androide completamente mecánico. Sin embargo, lo que lo caracteriza es que está rodeado por una ligera capa orgánica que sería su piel, en donde al momento de activarse todas las células que se han reunido por la Patrulla Roja se les son imbuidas en su piel externa al momento de su activación, dotando a Cell Max de un color rojizo y negro característico, superando al color verdoso que ya le habíamos visto antes a este monstruoso biandroide. Así, convirtiendo a este ser en una extraña amalgama cyborg artificial orgánica. Todo este tiempo desde su construcción permaneció latente dentro de su cápsula incubadora, la cual, cabe resaltar, es enorme debido a su gran tamaño. Cell Max sería despertado por el malvado Magenta en el clímax de la película, y su poder superaría por mucho al de Orange Piccolo, al cual le dio una increíble paliza. Y por obvias razones su fuerza también era más poderosa que el Gohan definitivo que apareció en esta cinta. Para que más o menos calcules sus poderes, ya te estaré dejando aquí los videos que subí ayer y antier. Al final, y luego de que el monstruo cibernético acabó con Piccolo, esto provocaría la furia de Gohan, el cual se transformaría en el Super Saiyajin White. Es importante establecer todo este punto debido a que Cell consiguió superarlos a ambos, por lo que su fuerza variaba entre las 500.000 billones, según mis niveles de poder super exagerados, y el trillón de unidades. Yo creo que lo más acertado sería darle unas 700 o 750 KB, debido a que tras atacar al Gohan místico Super Saiyajin White, este Cell no pudo ni moverlo. Eso sí, su resistencia era increíble. Durante los acontecimientos de la saga de Cell, pudimos ver increíbles batallas por el destino del planeta Tierra. Sin lugar a dudas, el poder de los malignos androides había traído dolor y destrucción en la línea de tiempo original. Incontables bajas en la población mundial y el exterminio de ciudades enteras habían causado que, rápidamente, este mundo se volviera apocalíptico. Lamentablemente, el mundo no pudo ser defendido por nuestros queridos héroes. Estos le habían hecho frente a la amenaza de inmediato, sí, pero sus fuerzas no se comparaban en lo más mínimo a la de estos dos monstruos. Lamentablemente, irían cayendo uno a uno, sin importar los esfuerzos. Nuestros héroes terminaron lamentablemente siendo aniquilados por este dúo del mal. Sería en esta línea temporal donde tras pasar los años se iría desarrollando otra maligna creación más del científico loco. Maquijero aún tenía un proyecto más, un ser abominable de inigualable potencial, el cual había sido formado con las células de los guerreros más poderosos de las artes marciales. Por el simple hecho de contar con el código genético de Goku y Vegeta, este ya poseía el potencial casi ilimitado de los Saiyajin, y por si fuera poco, también poseía las cualidades de los demonios del frío, ya que poseía las habilidades de Freezer y su padre. Sin embargo, el poder no lo era todo. Él tenía una habilidad que lo hacía virtualmente invencible, la capacidad regenerativa super evolucionada de los Namias, ya que al poseer las células del poderoso Piccolo, Cell poseía la capacidad de regenerar cualquier parte de su cuerpo. El bioandroide perfecto lo tenía todo: poder, técnicas, la capacidad multiplicadora del Super Saiyajin y una regeneración ilimitada. El mismo Cell había admitido que no importaba cuántos ataques recibiera, cuántas extremidades perdiera, este podría regenerar su cuerpo sin problema alguno, ya que, gracias al poder heredado por Piccolo,
este podría fácilmente curarse y seguir combatiendo, puesto que, mientras su masa cerebral se mantuviera intacta, este podría curarse instantáneamente, un número ilimitado de veces. Sin embargo, esto no sería verdad del todo, puesto que Goku, en su combate contra él, consiguió reunir muchísimo poder. Este realizaría un Super Kamehameha y lo combinaría con su poder de teletransporte. Cell recibiría el ataque de hielo a quemarropa y su cabeza, junto con sus brazos y torso, quedarían completamente deshechos. Esto parecería la victoria indiscutible para el Saiyajin criado en la Tierra, puesto que él destruyó completamente su masa cerebral. Sin embargo, algo insólito pasaría. Cell conseguiría regenerarse sin problema alguno, contradiciendo completamente lo que este mencionaría posteriormente. Para muchos, esto es un error garrafal que rompe con la continuidad y la lógica de Dragon Ball Z. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que Cell no mintió? Este, más bien, no reveló toda la verdad sobre su núcleo celular de regeneración ilimitada. Y es por eso que, el día de hoy, te traeré la respuesta definitiva, o al menos intentaré traértela más acertada a todo este misterio. Para comenzar, he de decir que esta respuesta se basa en varios factores. Primeramente, el factor curativo de los Namekusei. De aquí tenemos que partir, chicos, ya que estos pueden regenerar cualquier parte del cuerpo a costa de bastante ki. Eso lo sabemos todos, claro, a excepción de la cabeza, la cual contiene su masa cerebral principal, o su núcleo regenerativo, como quieran llamarlo. Y si son atacados aquí, morirán irremediablemente, al igual que cualquier otro ser vivo normal. Bueno, aquí se entiende. Sin embargo, recordemos que Cell posee también las células avanzadas y súper resistentes del Gran Freezer y su raza. Esta especie es dura de asesinar, ya que sus células son fuertes, duras y defensivas. Esto explicando claramente por qué Freezer aguantó, por ejemplo, ataques como la Genkidama e incluso aquel golpe final que recibió a manos de un Super Saiyajin mucho más poderoso que él. Recordemos que cuando fue cortado y reducido a polvo a manos de Trunks, murió, sí, pero al ser revivido por Shenlong, que como todo un troll lo revivió en pedacitos para que volviera a morir, ya que se trataba de un ser maligno. Sin embargo, este momento en la película de la resurrección de Freezer nos traería una asombrosa revelación. La anatomía de Freezer posee una resistencia sobrenatural, ya que pese a estar cortado en pedacitos, Freezer aún seguía con vida. Este moriría tarde o temprano, sí, quizá al pasar unos cuantos minutos, pero aún seguía vivo, lo suficiente como para que pudiera mantenerse conservado en frío hasta el momento que la máquina super avanzada lo regeneró. Esto nos trae la primera teoría, y es que Cell sí perdió su masa cerebral y debió morir. Pero recordemos que los Namex no poseen la capacidad de Freezer. Es decir, si destruyes la cabeza o dañas el cerebro de un Namek, estos sucumben instantáneamente. Es decir, el cuerpo de los Namek puede regenerar cualquier parte sin límites, siempre y cuando estos aún sigan con vida. ¿Entienden? Cell perdió el cerebro en su totalidad, pero al poseer las células super resistentes de Freezer, el cuerpo del biondroide permaneció aún con vida. Por ende, sus capacidades regenerativas se activaron al instante. Luego, la segunda teoría. Recientemente, en el juego de Kakarot, Cell revela algo. Esto obviamente por parte de Toei, para parchar el error, donde este menciona que mintió. Este no les diría su punto débil así como así, o donde guardaba en realidad su núcleo de factor curativo. Esto sería muy tonto, y es verdad. Y esto puede ser completamente cierto si lo comparamos con la tercera teoría que les traigo yo. Es decir, esto es mi autoría total, chicos. 100% Zenkai Z. Teoría número 3. Recordemos que los humanos e incluso todos los seres vivos del planeta poseemos unas células únicas en nuestros cerebros, es decir, las neuronas. Las células cerebrales de Cell serían estas mismas neuronas, o con otro nombre parecidas a estas. Y les digo algo, las neuronas no solo existen en el cerebro, también están en la médula espinal. Por ende, estas células capaces de regenerar el cuerpo de Cell permanecen en su sistema nervioso central, es decir, cerebro y médula espinal.
Si esto es así, y como ustedes son un público muy listo, sé que encontraron inmediatamente la respuesta. Al momento de ser atacado, Cell perdió la parte superior, todo su cráneo y cerebro, y parte del sistema nervioso superior. Sin embargo, este aún conservaba parte de su médula espinal en la parte baja, por ende su cuerpo fue capaz de regenerar el resto, ya que chicos, ahí tenía aún células cerebrales. La cosa es, puede que cada una de las teorías que acabo de darles sea la respuesta, ya saben, por separado. Sin embargo, lo más probable es que todas sean ciertas y coexistan a la vez, y sean parte de la respuesta. Es decir, en resumen, Cell puede regenerar cualquier parte de su cuerpo mientras se mantenga con vida. También mintió diciendo que únicamente esas células especiales estaban en su cabeza, ya que también las posee en la médula. Por ende, chicos, esta es la respuesta del por qué Cell sobrevivió tras perder su cabeza y cerebro. Durante los acontecimientos de la 12ª película de Dragon Ball Z, fuimos testigos de incontables batallas, puesto que, por culpa del ogro poseído, cientos de almas fueron liberadas desde el infierno. Todo esto debido a su enorme poder, el cual era tan gigantesco que consiguió agrietar los mantos dimensionales, pudiendo hacer que las almas pasaran libremente entre este mundo y el otro. Claro, también se le cuenta el hecho de que en Madayosama se encontraba en aquellos momentos cautivo en su palacio, por culpa de Janemba y sus cristales indestructibles, interdimensionales. Esto provocaría que nuestros héroes pasaran por grandes dificultades, ya que el ejército de los muertos invadía todo el plano mortal. Muchos eran seres pacíficos que volvieron para visitar a sus seres queridos, o a querer continuar con su vida. La mayoría de las personas eran comunes y corrientes, con un nivel de pelea bajo. Sin embargo, también existían aquellos seres malignos que atacaban a diestra y siniestra, como el ejército de zombies y el de la antigua armada maligna del gran tirano supremacista. Pero esto sería el menor de los problemas para nuestros poderosos héroes. La verdadera amenaza eran aquellos seres superdotados y alienígenas, ya que el ejército de los demonios del frío se habían desatado por toda la ciudad junto con otros seres increíblemente fuertes, que habían sido derrotados por Goku, quien lamentablemente no podría ayudar en esta ocasión, ya que él había perdido la vida en aquella batalla final con Cell, hace 7 años ya. Y es curiosamente este ser del que hablaremos el día de hoy, ya que si fueron liberados todos los antiguos enemigos como Freezer, e incluso vimos también a Bojack, es un hecho que el androide perfecto también haría su aparición, y así lo hizo. El día de hoy te traigo un video muy interesante donde hablaremos de una batalla muy increíble que ocurrió, pero sin embargo nunca vimos, en la 12ª película de Dragon Ball. Todos vimos cómo nuestros héroes se enfrentaban al ejército de muertos vivientes luchando duramente, como el poderoso Mr. Satan, el cual se enfrentó valientemente a un ejército de zombies él solo. Y justamente esta película me fascina demasiado, ya que no es solo una de las mejores animadas, sino que la premisa y la pelea principal es simplemente un deleite audiovisual. Sin embargo, uno de los puntos que siempre tendrán mi aprobación, como ya lo he mencionado antes incontables veces, es el hecho de que otros guerreros Z también destaquen, y al menos tengan una participación en los combates. En esta ocasión serían Gohan y los demás. Pudimos apreciar el cómo Gohan sobresale bastante, y en esta ocasión no nos vendió gas, o humo, o ¿cómo era? Vaya, esas tonterías que dicen algunos youtubers favoritos. El punto es que para este momento Gohan era increíblemente fuerte. Recordemos que venimos viéndolo de su reciente participación en la saga de Buu, cuando este liberó la espada Z y después fue sometido al ritual místico del anciano Kaioshin. En aquellos momentos pudimos ver cómo Freezer lideraba a todas las huestes malignas del infierno. Aquí, Gohan se lanzaría a toda velocidad y acabaría obviamente con el tirano espacial, ya que lo superaba con creces. Y no, amiguitos de mente cerrada, haters que se quejan por todo. Gohan no estaba en base. Este había liberado su estado definitivo. Las pruebas están claramente en su cabello y aura, además de la expresión de su rostro, la cual se vuelve más seria y rígida. Además de que no había manera, repito, no había manera de que Gohan en base le ganara a Freezer.
Sí, este no estaba usando su 100%, pero recordemos que desde que se estableció, para derrotar a villanos como el Emperador Espacial, hace falta el Super Saiyajin. ¿Y saben? Algo curioso es que el Gran Freezer estaba dándole órdenes a enemigos más poderosos que él, como Bojack o sus mercenarios. Cooler no se veía por allí, pero es obvio que debió estar causando estragos por alguna parte, e incluso Cell. Y es que este pudo haber sido un gran combate, el reencuentro de estos dos enemigos mortales. Cell sin lugar a dudas intentaría vengarse del mocoso que acabó con su vida, y esta sería una batalla digna de ver. Sin embargo, nunca la vimos, al menos no en la película, pero es de suponer que sí ocurrió. Ya saben, fuera de escena, al menos, ya que nadie más tendría las fuerzas como para enfrentarse a él y derrotarlo, salvo Goten y Trunks fusionados, pero recordemos que estos se unieron en Gotenks solo hasta el final de la película, cuando sintieron el ki de sus padres fusionados. Sea como sea, esta pelea pudimos verla de manera oficial en el épico y recordado juego de Tenkaichi 2, donde en la minisaga correspondiente a la película del renacer de la fusión, vimos a Gohan y Videl enfrentar a varios enemigos, enfrentando incluso a Bojack y a Sanya, que si se ponen a pensar en la película, pues alguien tuvo que derrotarlos. No creo que Gohan los dejara estar así sin más, y luego irse tan tranquilo a reunir las esferas. No. En el juego se nos presenta la batalla entre Bojack y su compañera, en contra de Gohan y Videl. Aquí por limitaciones del juego, ya que no existe la skin del Gohan definitivo, con el traje del Gran Saiyaman, la batalla se realiza siendo representado por el alter ego de Gohan. Pero haré unas modificaciones para que el video se vea mejor. Muy bien, así está perfecto. El asunto es de que Gohan en aquella película usó el potente estado del guerrero inigualable con Freezer, y eso que era débil a comparación. Obviamente lo utilizaría contra Bojack, Sanya y los demás secuaces que no son jugables. Y obviamente al ser los poderes de Bojack poco más de 4.000 millones, Gohan definitivo acabaría con él indiscutiblemente y con los demás guerreros de plata. Luego en el juego se nos presenta algo insólito, una versión alterna de Freezer haciendo equipo con Cell para intentar acabar con el hijo de Goku. Ojo, he dicho alterna porque en la película Freezer se enfrentó solo a Gohan y terminó perdiendo. Sin embargo aquí en el juego se enfrentó junto con Cell. Bueno, si trasladamos esto a la película, donde claramente ya les mencioné, Freezer no hizo equipo con Cell, que por cierto, aquí de una vez les dejo el video de qué tan poderosos son Freezer y Cell del infierno. Ya saben, los que se enfrentaron a Goku en GT en la saga de Super 17. Véanlo, es muy interesante. Bueno, volviendo al punto, en el canon de la película, tras derrotar a Freezer, a Bojack y quizá a Cooler y los demás enemigos de las películas, aparecería frente a él el poderoso Cell, quizá diciéndole que ahora él acabaría con él, usando sus máximos poderes de una vez, y no cometería los mismos errores del pasado, confiado de que Gohan no estaba usando su Super Saiyajin más fuerte, y Cell sí que estaría usando su poder de Super Perfecto. Sentiría como Gohan elevaría su ki de golpe, siendo ahora el guerrero místico que todos conocemos y respetamos. Y nuevamente, este sentiría el verdadero terror, solo para recibir una rápida serie de poderosos y descomunales golpes, solo para ser rematado con un Kamehameha definitivo para borrarlo, valga la redundancia, definitivamente de la existencia. Sin lugar a dudas, no existía villano en el infierno que tras revivir pudiera hacerle frente al poder absoluto y abismal del poderoso Gohan en su mejor momento. Absolutamente nadie. Y si llegase a aparecer, Broly, aún en su fase legendaria y toda la cosa, no sería más que un inútil comparado a este Gohan, y este terminaría siendo exterminado de igual forma. Al final, todo terminaría bien para nuestros héroes, ya que Goku y Vegeta acabaron con el terrible Janemba fusionándose, y al final, la paz reinaría nuevamente a nuestro mundo.